Dentro de los drones de interior es verdad que cada vez más y más se están popularizando. Primero, los hexacópteros, ¿vale? Y lo segundo es que están pillando un mayor tamaño y me parece algo muy interesante debido a que con ese mayor tamaño la verdad es que yo creo que aportan mayor estabilidad y al final yo creo que aportan muchas más mejoras que las de los pequeños, pero claro, esto también va de la mano de lo que vosotros queráis conseguir y tal. Por cierto, me llamo Rafael Cruz, bienvenidos a Mundo Dron. Hoy en Mundo Dron, gracias a la empresa Gearbest que nos ha cedido este MJX X901, vamos a tener un análisis muy interesante debido a que este dron ha tenido tanto cosas buenas como cosas malas y que creo que al final si esto merece la pena lo vas a tener que valorar tú. O sea, no te puedo decir realmente algo concreto en plan, este es bueno y esto es malo. No, este dron me ha quedado así entre un limbo de dos cosas que yo no sé muy bien qué es. De todas maneras, vamos primero con el unboxing y después nos vamos a hacer análisis y ya voy diciendo los pros y los contras, por lo menos desde mi punto de vista, de este MJX X901. Buenas chicos, estamos aquí en la mesa del taller con el MJX X901 y nada, esta es la caja, ¿vale? Las cajas de MJX yo creo que se las curran bastante, son muy bonitas, ¿vale? Aquí nos dicen todas las cosas que tiene, en fin, todo lo que se nos ocurra, ¿vale? Está aquí, ¿vale? Caution, importante, ¿vale? Esto no es, además, warning, todo lo tiene para que tengamos, parece que estamos desenvolviendo un paquete nuclear. Bueno, vamos a ver, vamos a abrirlo porque esta vez sí he metido de nuevo para hacer este falso unboxing, ¿vale? He metido de nuevo todas las cositas aquí dentro, no había mucha y era pequeñita, así que yo digo, venga, vamos a hacer esa cosa tan bonita. No tenemos nada por aquí, ¿vale? Ahí, caja vacía, la ponemos por aquí al lado. Y vamos ya a abrir todo lo que tiene de esto. Viene muy bien empaquetado y muy bien protegido, así que eso es un punto muy interesante. Bueno, tenemos por aquí, apartamos el plástico por otro lado, ¿vale? Sacamos aquí esto y bueno, ya tenemos aquí lo que viene a ser todo el contenido del paquete, ¿vale? Mando de control, que lo tenéis aquí, un mando de control que ya sabéis que la ergonomía es bastante dura, ya hablaremos del análisis. Nos viene aquí el cable de carga, ¿vale? Y un juego de 4, nos vienen 6 hélices de repuesto, eso está bien, ¿vale? El dron, que lo tenéis aquí, vamos a ver si enfoca, ahí. No sé, un dron, la verdad es que es bastante bonito estéticamente. Mirad el botón de on-off. El botón de on-off no me gusta porque es como, es ultra pequeño, ¿vale? Pero bueno, tampoco nos vamos a volver locos, también es un punto interesante porque si os vais a dar es complicado que se active el off, pero bueno, es complejo. Y nada, aquí tenemos el manual, que la verdad es que está bien, está muy completo, ¿vale? Está en inglés, ese es el único problema, no viene en chino mandarín, porque estoy aprendiendo mandarín, el cantonés está pasando de moda. En fin, bueno, se me vaya la pinza. Así que nada, bueno, aquí está todo lo necesario y nada, una vez visto lo que viene en la caja, nos vamos a ir yendo al análisis en sí. Lo primero que hay que destacar de este dron, personalmente por lo menos, es la batería, ¿vale? La batería dentro de los drones estos que están pillando cada vez son más y más grandes, ¿vale? Pues parece como que están mermando poco a poco, pero desde mi punto de vista no era algo negativo, porque claro, vale, sí, que a lo mejor un CX10 podía llevarte entre unos 7 minutos largos, 8 minutos, genial. Pero este dron ya no va a llegar a esas tasas ni siquiera volándolo lento y ese tipo de cosas. No, lo vas a volar alrededor de los 5 minutos, algo así. Esto sería un punto negativo para drones, por ejemplo, no sé, como el JJRC H20, que dura unos 7-8 minutos más o menos. El H8 Mini, ¿podría ser un elemento negativo si volara esto? Personalmente yo no creo que fuera algo negativo si volaran menos, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque tienen intercambio de baterías y porque son drones que son bastante más grandes y que la verdad tienta mucho volarlo al aire libre, aunque sea, bueno, yo qué sé, en el jardín de tu casa, en el campo muy cerca tuya, ¿no? Creo que son drones que se prestan a eso, también pueden resistir bastante bien el aire. Cuidado, el aire tranquilito, ¿no? Aire flojo, no nos vayamos a ir al Sáhara en pleno de una tormenta de arena y volarlo, no, algo tranquilito, ¿no? Y sí, podría soportar algo tranquilito, es más, lo soportan bastante bien. Pero el problema de esto es la batería que viene integrada. Es más, os lo voy a enseñar aquí. No se le puede quitar la batería. Esto no se le... O sea, se le puede quitar la batería, sí, desatornillándolo y tal, pero no es algo cómodo. Por lo tanto, tenemos un dron que tenemos que cargarlo media hora, ¿vale? A través de nuestra fuente de alimentación, ¿vale?
que viene con el dron y volarlo 5 o 6 minutos más o menos. Y ahí acaba todo. Tendríamos que volver a cargarlo. Esto yo creo que es uno de los principales puntos negativos, ¿vale? Pero no es el único, tampoco son todos malos, pero este punto yo creo que debido a su tamaño yo creo que este tipo de drones que no son tan pequeños como los nanodrones del principio. Tengo por aquí algunos para que lo vayamos comparando. Por ejemplo, cuando hablamos de un nanodrón pequeñito, estamos hablando de un nanodrón de este tamaño, ¿vale? Entonces, para que comparemos, este es bastante más grande, ¿vale? Estáis viendo que es significativamente más grande. Entonces, claro, cuando nosotros adquirimos uno de estos, muchos de nosotros pues queremos volarlo en exteriores, por lo menos cerquita, ¿no? No vas a volarlo esto. Por supuesto, el rango de este dron es perfecto, ¿no? A 10 metros lo estás viendo perfectamente y lo puedes controlar. Más de 10 metros, bueno, si vosotros veis esto a más de 10 metros, 15 metros, pues yo qué sé, volar drones no, pero tenéis una vista brutal, ¿no? Yo no puedo verlo, así que tampoco he intentado comprobar que el rango de este dron a más de 10 metros puede. El dron llega perfectamente con su mando de control, que ahora pasaremos a hablar de él, que a mí tampoco sabéis que ese tipo de mando de control no me gustan, pero el rango yo creo que es perfecto y no hay ningún problema en eso. Vale, ¿qué estaba diciendo eso? El problema de las baterías, entonces no son intercambiables. Entonces claro, este tipo de drones que se prestan mucho a volarlos dentro, volarlos fuera, es como uno de esos drones que terminas incluso diciendo, uy, ¿qué me pillo? ¿Un mini dron tipo Hubsan X4, un tipo Sima X11 o me pillo esto que es un pelín más pequeño y también lo puedo volar por casa? Claro, en el momento en el que no puedes intercambiar las baterías de este tipo de drones, cosa que a lo mejor no es tan negativo en drones más pequeños que son claramente para volarlo en casa y que son pequeñitos y que más bien son una pequeña anécdota que de vez en cuando lo vuelas y ya está, pues aquí sí se convierte en algo que yo creo que es un punto en contra. Siguiente, vamos a ir con algo a favor, la estabilidad. Vamos a ver, está claro, había un punto, yo era bastante escéptico en su momento, no había volado también muchos de estos pequeños drones hexacópteros, y me he dado cuenta de que sí, todos los hexacópteros de este tamaño que están sacando ahora mismo, la verdad es que están consiguiendo una estabilidad increíble, la verdad. Me está gustando mucho. El JJRC H20, bueno, ahora mismo no me acuerdo, sí, del H18, que yo lo critico mucho, pero oye, era estable. Y también me están dejando realmente, bueno, muy sorprendido. Habrá que ver si es por el tamaño, yo también creo que es por el tamaño, porque también otros drones de este tamaño también están saliendo pero que muy estables, como el H8 Mini. Pero el caso es que la estabilidad es bastante superior a lo que viene a ser los drones, bueno, de este estilo, ¿no? Ya no digo ni CX10 ni Sima X10, simplemente este estilo, que vosotros lo conocéis, que son los típicos que están saliendo. La estabilidad de este tipo de drones están siendo brutalmente mayor, lo cual es un punto muy interesante para volar en interior. Bien. Eso es un punto bueno. Uno de los puntos malos, la resistencia de este dron. Pero no la resistencia al aire, la verdad, para ser lo que es, va muy bien, como ya he comentado. No digo la resistencia de los materiales. Estamos ante un dron que parece como no de plástico del malo, ¿no? O sea, vosotros lo tenéis en la mano cuando vosotros lo cogéis y lo sentís bien, ¿no? O sea, guay. Pero como tengáis un pequeño golpe contra una pared o contra el suelo medianamente malo, el dron cae por su propio peso porque es un dron bastante pesado para lo que es. O sea, los movimientos cuando vosotros, por ejemplo, quitáis un poquito de motor o estáis bajando un poquito el stick y el dron va a caer como a plomo. Entonces eso va a hacer que, bueno, en algún momento pues alguno de estas piececitas que estáis viendo aquí pues se salgan de su sitio y tengas que sacarlo. No me ha gustado ese punto y es más, he tenido que volver a poner algunas piecitas y tal. Es cierto que no se me ha roto, pero creo que poco le ha faltado. Es verdad que no se ha rayado ni nada, eso es un punto muy interesante, pero mira, estéticamente guay. Y las hélices sí es cierto que son de bastante buena calidad, son las típicas, ¿no? Pero yo creía que iban a ser iguales que todas, pero después de haberse chocado y tal, las tengo nuevas y no he tenido ni que cambiarlas, no he tenido ni que ponerlas de nuevo, doblándolas un poquito. Es más, si intentas doblarla te das cuenta de que aunque parezcan que son de las típicas malas que vienen con el CX10, con el Sima X12, ese tipo de hélices, que son muy flojitas, que también tiene sentido, ¿no? Que es para no estropear el exterior, no les pongáis hélices más duras a ese tipo de drones, por favor. Pero sí es cierto que estas, aun siendo así, son de bastante buena calidad y aguantan mucho. Me ha sorprendido, es un punto interesante.
Vale, la resistencia, bien, ese es uno de los puntos que a mí no me ha... Creo que sería el principal, ¿no? Porque tú coges otros drones de esta gama, ¿no? Como el JJRC H20, que es uno de mis drones favoritos, ¿no? Para interior, y yo creo que le da sopas con onda en todos los aspectos a este dron, ¿no? No digo que sea mal dron, pero si lo encontráis por 6 euros, compraros 10, porque sería una muy buena compra, pero no creo que merezca la pena lo que cuesta este tipo de dron. Y encima, por otro de los puntos que a mí no me gusta, ¿vale? Que es por este mando. Este mando de control, ¿vale? Es el típico que viene con todos los drones que hay para interior, ¿no? O sea, muchos de esos drones. Y si veis, la ergonomía que tiene este mando es nula. Imaginaros cómo son mis manos, ¿vale? No es que sea aquí ahora mismo un Goliath, ¿no? Pero mi mano es que apenas sabe acomodarse a este de estos. ¿Qué ocurre? Que claro, que como todavía está concebido con la antigua sensación de que tú solo vas a volar en interior 5 minutos, 6, pues vale, no te va a dar problemas. Pero claro, este dron, volvemos al tema de la batería, sí, da mucho más interés debido al tamaño y a lo que se presta, pues da más interés de poderle cambiar la batería, poderte fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nada, la verdad, un dron que no es malo, cuidado, no es malo, vuela bien, pero que tiene una serie de defectos, o por lo menos que a mí no me gustan, de problemillas que a mí no me gustan, que hacen que para mí se convierta en un dron que, aunque es una muy buena, si lo compráis vais a disfrutarlo mucho, eso está claro, pero vais a notar una serie de cositas que en otro tipo de drones, en otro tipo de gamas de drones, y encima incluso por menos dinero, os vais a encontrar con algo que yo creo que es bastante más completo, ¿vale? La competencia directa de este MJX X901 yo diría que es el JJRC H20, y me parece que es un dron más ligero que este, que sabe reaccionar yo creo que mejor cuando le estás metiendo más y menos gas. Encima tiene un modo headless, que a mí eso no me termina, ¿no? El H20, ¿no? Este no tiene modo headless, este no tiene nada. Pero eso no lo voy a considerar ni siquiera ni un pro ni un contra, pero bueno, ahí está. No me gusta el sistema de los flips de este dron, ¿vale? El sistema de los flips que tiene MJX en general no me gusta. Lo que ocurre es que MJX siempre da un... Bueno, el sistema de los flips, os lo explico. Vosotros encendéis el mando de control, ¿vale? Y bueno, lo sincronizaríais, ¿no? Ahora mismo ha sincronizado con la nada, pero ahí está. Entonces vosotros le dais una vez aquí, encima del stick, ¿vale? Le dais. Ahora mismo estaría yendo en modo rápido, ¿vale? Si no lo hubierais dado, hubiera ido en modo lento y después el segundo en modo rápido. Si le dais a la tercera vez, vais a escuchar 3 pitidos, ¿vale? 3 pitidos. Con esos 3 pitidos, lo que hemos hecho es que nosotros cuando le damos más del 95% del recorrido de esto, o sea, que lo llevemos hasta el final, en el momento en el que nosotros le damos hasta el final, pues empieza a hacer los flips. A mí me parece que es muy incómodo ese tipo de flips. Habrá gente que le guste, a otros no, a mí no me gusta. De todas maneras, ¿considero que ese sea un punto negativo? Para mí sí, pero para vosotros a lo mejor no, así que vosotros ya lo valoráis, ese punto no entro. Y poquito más, poquito más. Los trimmers la verdad es que vais a conseguir una estabilidad, como he dicho, bastante buena y no vais a tener problemas con eso. Pero bueno, hay una serie de cositas que yo creo que tendréis que valorar antes de adquirir este dron, por encima de otros como pueden ser, que yo creo que es su justa competencia, el JJRC H20, que es el dron que más me gusta dentro de esta categoría, y que encima yo creo que estéticamente es más bonito. Venga, yo ya tiro todo, la sartén al fuego, ya no sé ni hacer frases hechas. Así que nada, espero que os haya sido de utilidad este análisis, que os haya gustado. Y nada, hemos cambiado de escenario de los análisis, como ya sabéis, tengo el pie chungo, ¿vale? Entonces no he podido montar la de Cristo que siempre monto con los focos y tal, así que bueno, lo he hecho en el mismo escenario de los vlogs. Así que nada, espero que os haya gustado, espero que os haya sido de utilidad, y por supuesto darle las gracias a la empresa GRB por habernos cedido este MJX X901. ¡Nos vemos! ¡Chao!